Muy buenas pilotos, acabo de volar este dron y es impresionante, os lo digo por adelantado, pero me ha pasado una cosilla que ya veréis al final del vídeo. Aún así os invito a conocerlo. Adelante vídeo. Recon FPV, aquí está el dron de Long Range. No sabéis las ganas que tenía de que me llegara este dronete. La caja, como veis, bastante anónima, no pone casi nada. Lo único aquí sí que hace referencia a lo que es al modelo, es el Recon 5 FPV Beam and Fly, que lleva la vista HD, es para 6S y lleva motores de 18.000 kV con receptor R9 MM. Este es el que yo quería. Vamos a abrirlo a ver qué hay dentro. Y aquí está el bichillo. Qué gozada. Lo primero que tenemos es el dron. Lo voy a sacar. Es súper ligero. O sea, tiene una pinta muy ligera. Los motores se hacen rarísimos que tengan tan poca altura y sin embargo un diámetro tan grande, pero bueno, ya lo veremos. Aquí tenemos una sujeción y por la forma que tiene yo creo que tiene que ser para la GoPro Lite o si no para la nueva Insta360, tiene toda la pinta. Hélices de 5 pulgadas, tornillos porque las hélices van sujetas con estos tornillos, más hélices, los refuerzos laterales, un par de conexiones, que estos yo creo que son para el FrSky R9MM, vendrán con el FrSky, se nota que aquí han sacado el receptor y lo que les ha sobrado lo han dejado aquí, instrucciones y las conexiones del R9MM, no las necesitamos, tornillería, será para sujetar seguramente los refuerzos, y en esta bolsa tenemos un par de bridas, tienen buena pinta, pegatina, y un esquema de toda la electrónica del dron, que está bastante bien. Esto es por lo tanto todo lo que me ha llegado y antes de disfrutar de este bicho vamos a verlo y vamos a conocerlo, a ver cómo es. De este Recon 5 tenemos dos versiones. La primera de ellas es la Recon 5 Mini Long Range versión analógica, que cuesta $225, hoy en día al cambio sale unos 187 euros. Y esta versión va equipada con un VTX, un emisor de vídeo de 800 milivatios, una Zeus VTX, antena MMCX y como cámara lleva una Cadax Rattle V2, una cámara que por cierto a mí me encanta. Y luego tenemos otra versión que es la versión digital. En este caso esta versión lleva la Cadax Nebula Pro. Por lo tanto las dos versiones están equipadas en lo que se refiere a imagen en el top. ¿Y cuáles son las especificaciones de este dron? Bueno, lo primero que llama la atención es su frame. Es un frame que originalmente lo diseñó Dave C. y es una evolución, digamos, de los micro long range pasado a 5 pulgadas para poder llevar más peso. Esto es para poder llevar sin ningún problema una GoPro, poder llevar baterías un poco más grandes de forma que puede volar hasta 25 minutos y tener un coste inferior a lo que puede costar un long range de 7 pulgadas. Está pensado también para volar con baterías litio-ion, ya haremos alguna prueba a ver qué tal va. Y también nos comentan que mantiene bastantes capacidades para hacer algo de free. Es curioso porque en este frame los dos brazos izquierdos son una única pieza y los dos brazos derechos son otra única pieza. Llama la atención sobre todo el gran tornillo que tienen para unir lo que son las patas al frame y lo que comentan es que esto da mayor dureza a todo el conjunto. En conclusión, ya veremos cómo va, pero la conclusión es que queda un frame muy chulo. De esta manera el peso total del equipo del dron queda en 223 gramos,
Es un frame de 5 pulgadas, como hemos comentado, y lo que es la diagonal entre los motores es de 210 milímetros. La medida total es de 210 milímetros por 155 milímetros. En lo que a los componentes se refiere, son componentes de bastante calidad. Estamos hablando, por un lado, una controladora que es la Zeus F722 Mini, que tiene un MPU 6000, dos BEC, uno de 5 voltios 3 amperios y otro de 9 voltios 1 amperio. Por otro lado, tenemos lo que es un ESC 4 en 1 Zeus BLL32, que aguanta de 3 a 6S, que consigue corrientes de 30 amperios con picos de 35 amperios. Los motores son de estos que se han puesto tan de moda, un poco más pequeñitos de lo habitual. En este caso estamos hablando de los 2004 y 1800 kV si vamos a comprar la versión de 6S. En este caso la que yo tengo es la de 6S, y 3000 kV si vamos a la versión 4S. Lo que son los kV los veo un poco elevados para la versión de 4S, y la de 6S, para ser un long, tampoco se quedan muy cortos. Lo importante de estos motores, el peso. Pesan 15,5 gramos. Lo que no tengo es el dato del empuje que tienen. Además, como veis, va equipado a tope en plan long range. Por un lado tenemos un GPS que es M80, y por supuesto en la parte de abajo, bueno, digo por supuesto, es la primera vez que lo veo, lleva un buzzer autónomo. Las hélices que trae, digamos, de serie son unas hélices 51-25 de 5 pulgadas, por supuesto, y en general, pues como veis, tenemos un dron que es bastante atractivo. ¿Qué es lo que llama la atención lo primero? Pues que estamos hablando de un dron de 5 pulgadas, pero en cuanto a volumen y apariencia, más parece un dron de 3 pulgadas que de 5 pulgadas. Si los colocamos a la 1 de 3, 1 de 5 y veis que es más parecido a un dron de 3 pulgadas. Cabe destacar sobre todo la parte delantera, donde va ubicada la cámara, que está preparada según el diseñador para que no se rompa la cámara. Y luego en la parte de arriba tenemos un enganche tipo GoPro para colocar ya sea pues la GoPro, la Insta360 Go, que va a ser mi caso, o la nueva Insta360 SMO. Por lo tanto, estamos ante un dron muy chulo. A mí me gusta mucho el diseño que tiene. No sé, es distinto a otros que había visto yo hasta ahora. Tiene la antena también elevada para que podamos tener mejor señal. Podemos unir lo que son las patas de cada lado para dar mayor rigidez al conjunto. En general, un dron que me da muy buena sensación, que me ha gustado mucho, tanto estéticamente como en los acabados que tiene, y que por otro lado, con los componentes que nos trae, preveo que nos pueda dar un muy buen resultado. Mi intención al volar con este dron era hacer una lipo de free y luego pues alguna más en lo que era con algo más de long. Y bueno, pues he empezado a volar esta lipillo que tenía para hacer free, y la verdad es que me ha gustado mucho cómo vuela este dron. Es increíble cómo va. Antes había estado volando unas cuantas lipos con el Holybro Copis Mini, que es un dron que me encanta, me gusta mucho cómo vuela, pero el cambio a este ha sido bestial. Lo que es con la 6S tiene un reprise impresionante, ya lo veis en las imágenes, tira fenomenal. La imagen, por supuesto, con las gafas de DJI muy buena, y eso que iba a 25 milivatios y en el canal público, que siempre pierde calidad de imagen, pero muy bien, muy buena imagen, perfecto para pilotar. Y es que como dron de free, yo creo que no he probado ningún otro que vaya tan bien. Es súper ligero, rápido, con fuerza, potencia. Me ha gustado mucho, mucho cómo va. Y eso que se supone que es un dron que está pensado para hacer long y para hacer largas distancias. Lo malo es que no he podido probarlo en long. ¿Y por qué? Pues porque veréis al final de lo que es la grabación que me la he pegado. Me he dado la leche, se ha cortado de cuajo la antena y no he podido seguir con el vídeo. Pero aún así me he quedado súper satisfecho de lo bien que va este bichillo. Me ha encantado muchísimo cómo vuela. Es un vuelo muy seguro, va muy bien y con una potencia sobrada, a pesar de ser un dron que está pensado, como os comentaba, para hacer minutos de vuelo y para hacer distancias largas más que para hacer free. Yo creo que es un dron de free total. Es que lo veis en las imágenes, total. Y eso que este es el primer vuelo que iba tranquilito, relajado, que no quería hacer mucha cosa más que un poco apañarme a lo que es el dron, aprender cuáles son sus límites y luego pues poder grabar otro vuelo un poquito más lucido. Pero bueno, me he tenido que quedar en este y tampoco me importa, porque es un vuelo que ha ido muy bien.
Hostia. Y vamos en busca del dron comprobado. O iba. Bueno, esto es como ha terminado el dron después del golpe. No le ha pasado gran cosa. Aquí se ha caído, digamos, el final de la antena, sin más. Esta hélice ha pasado a mejor vida. Veis que está bastante jodidilla. Las demás están bien. Pero lo peor de todo ha sido que se me ha salido la antena de cuajo. ¿Veis cómo ha quedado? Ha quedado un cablecito, nada más. No tengo ninguna antena más de estas, así largas ni cortas. Por lo tanto, tenemos que dar por terminada aquí la review. Aún así, ya os digo que este dron es una caña. Ya haremos algún otro vídeo, a ver si en Semana Santa consigo una antenita. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya gustado el dron, porque este va a ser uno de los que voy a volar más los próximos días. Darle al like, suscribiros si no lo estáis ya hecho y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, pilotos.